Buenas, bueno, de lo que vamos a hablar un poco en este vídeo, que por cierto es la segunda vez que lo tengo que hacer porque antes se me ha apagado el ordenador, en fin, es sobre el nazismo alemán, ¿vale? Lo que vamos a hablar aquí es del nazismo. Vamos a hacer un recorrido por este fenómeno político, ¿no? Y por este régimen. Bien, para entender lo que fue el nazismo, donde tendríamos que situarnos en primer término, es en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? De la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos, ¿no? En primer lugar, que es un país derrotado en la guerra, ¿eh? Y además es un país sometido a duras condiciones, ¿eh?, de paz por parte de las potencias vencedoras, concretadas en el Tratado de Versalles. Alemania es un país que ha perdido territorios, como Alsacia y Lorena, por ejemplo, en favor de Francia, que ha perdido todas sus colonias y que está pagando grandes indemnizaciones de guerra a los vencedores que dificultan la recuperación económica de Alemania, ¿vale? Y todo ello, claro, genera sentimientos nacionalistas de revancha en una parte de la población, ¿vale? En primer lugar, país derrotado en la Primera Guerra Mundial y sometido a las duras condiciones del Tratado de Versalles. En segundo lugar, es un país que arrastra durante los años 20 primero y luego a partir del 29 con la crisis económica mundial, una difícil situación económica, una situación económica de crisis, ¿vale? La Alemania de los años 20, la Alemania de los años 30 conocerá altos niveles de desempleo durante bastantes años, conocerá fenómenos de hiperinflación, de subida desorbitada de los precios que liquidan por completo los ahorros, conocerá fuertes, en fin, fuerte aumento de la pobreza en determinados momentos. Hay con una situación económica complicada, ¿vale? Tercer elemento que hay que tener en cuenta es una Alemania donde se ha operado un cambio político importante, como fue el paso de la monarquía guillermina, que tenía algunos elementos autoritarios muy claros, a una república, la República de Weimar, en principio democrática, ¿vale? La República de Weimar tiene una constitución bastante avanzada en cuanto a reconocimiento de derechos, de libertades, y es una república con sufragio universal, masculino y femenino, ¿vale? Una república, en fin, al menos en términos formales, democrática, ¿vale? Quinto elemento también que hay que tener en cuenta, que esta república, que nace bajo una influencia significativa, podríamos decir, de la socialdemocracia alemana, el principal partido obrero de finales del 19, tendrá grandes fuentes de oposición a izquierda y a derecha, ¿no? Tendrá sectores que se le enfrentan, ¿no? Aspiran a otro tipo de sistema, ¿no? Enemigos de la República, por así decirlo, tanto a su izquierda como a su derecha, ¿no? A su izquierda, vamos a empezar por aquí porque tiene su importancia, para entender también qué fue el nazismo, nos encontramos con escisiones del Partido Socialdemócrata, ¿vale? Opuestas a este partido, que rompen con este partido por su apoyo al Estado alemán durante la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Escisiones de carácter revolucionario, como la Liga Espartaquista, que tienen una fuerte influencia de lo que ha sucedido en Rusia, ¿eh? Y que son seguidas, son apoyadas por un sector importante de la clase obrera alemana, ¿eh? En el país con el movimiento obrero más organizado, más movilizado del mundo. Era raro encontrar a un trabajador que no opinara de política, que no estuviera en un sindicato, algo, en fin, raro en Alemania. Pues una parte de esa clase obrera tan acostumbrada a estar organizada, ¿no?, va a apoyar a dicha izquierda revolucionaria. No se conforma con la República de Weimar, ¿no?, donde en su opinión sigue subsistiendo la explotación y a nivel, por lo menos económico, siguen estando arriba los mismos, ¿no? Quieren una revolución más profunda, más inspirada en lo que ha sucedido en Rusia, ¿no? Entonces, esta izquierda revolucionaria va a intentar insurrecciones armadas o huelgas generales revolucionarias
1919, en 1921 y en algunas regiones incluso llegará a tomar el poder de manera efímera, ¿no? Por ejemplo, la República Soviética de Baviera, ¿no? ¿Eh? Lógicamente, la presencia de este movimiento revolucionario, como ya vimos en el caso de Italia, alerta también a sectores de las élites que dicen, mientras haya democracia, ¿no? Esto no vamos a ser capaces de frenarlo, ¿vale? Por eso es importante tener en cuenta la presencia de ese sector de izquierda revolucionaria en la Alemania de Weimar. Por otro lado, la Alemania de Weimar tiene otra fuente de oposición que será una extrema derecha ¿eh? Revigorizada y extendida después de la Primera Guerra Mundial, con mucha implantación en el ejército y con mucha implantación también en los aparatos del Estado. Jueces, policías, etcétera, etcétera. Altos funcionarios, etcétera. ¿Vale? Esta extrema derecha tiene un discurso que es el de que Alemania ha perdido la guerra por ser traicionada por parte de los socialdemócratas, de los políticos y de los civiles. Pero como Alemania en verdad no es ocupada militarmente, ¿no? Como Alemania es la que solicita la paz, entienden que, no, que el ejército alemán no ha sido derrotado en la práctica, ¿no? Todo se ha debido a una puñalada por la espalda, dirán ellos. Y por ende no reconocen de ninguna manera la legitimidad de la naciente república, ¿vale? E intentan golpes de Estado, como el golpe de Kapp, ¿eh? Para frenar el movimiento obrero revolucionario, eliminar la República de Weimar y reiniciar posiblemente proyectos de expansión imperialista, proyectos de conversión de Alemania en una gran potencia, que no han podido culminarse, según ellos, por la traición de los civiles y de los políticos, ¿no? ¿Vale? Tenemos entonces un país derrotado en la guerra, que ha pasado de ser una monarquía más o menos autoritaria a una república más o menos democrática, ¿vale? Con fuertes problemas económicos, ¿verdad? Y con una gran inestabilidad, tanto por la existencia de una izquierda revolucionaria, como por la existencia de una extrema derecha bien implantada en los propios aparatos del Estado, ¿no? Tienes el enemigo dentro, por así decirlo, ¿no? Bueno, dentro de este escenario, en 1923 se produce en Múnich un intento muy chapucero de toma violenta del poder, que no tendría mayor trascendencia si no fuera porque uno de los que participó en el mismo fue Adolf Hitler, ¿no? Adolf Hitler, el gran dirigente, el líder del nazismo alemán, ¿no? Hitler era un militante de un pequeño partido de extrema derecha, pequeño partido de extrema derecha, llamado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que no os engañe el nombre porque nada tenía que ver con la tradición política socialista ni con el movimiento obrero, prácticamente nada. Y bueno, pues intentarán realizar eso, un conato de golpe de Estado, pero vamos, más bien cutre, ¿no? Hitler irá a prisión después de estos hechos durante muy poquito tiempo, precisamente porque los jueces, pues ya por lo que os he dicho, sabéis de qué pie cojeaban, ¿no? Entonces no le condenaron de una manera muy fuerte, posiblemente simpatizaban con él. Y él durante la cárcel, durante su estancia en la cárcel, escribe una obra que va a tener su importancia para lo que será el nazismo, ¿no? Como fue Mein Kampf, ¿no? Hitler en Mein Kampf, en primer lugar, articula una ideología claramente racista, ¿no? Si nosotros tuviéramos que decir cuál es el rasgo específico del nazismo que lo diferencia del resto de regímenes fascistas, tenemos que señalar sin duda su fuerte racismo, la centralidad que tiene el racismo para Hitler, ¿no? Hitler, en primer lugar, identifica a la nación con las razas, ¿vale? La nación no es ni algo voluntario, ni una comunidad política, tampoco siquiera una comunidad cultural, como pudiera decir Fichte, ¿no? Como pudieran decir los nacionalistas alemanes del 19. La nación es sobre todo una raza, es una cuestión étnica, una cuestión de raza. Son alemanes los que son de raza alemana, los que son de raza aria, viene a decir Hitler. Además, Hitler plantea, de todas las razas, la aria, la nuestra, es la superior. Eso, por ejemplo, nos da derecho a conquistar, a someter y a esclavizar a razas inferiores, subhumanos, para él, como los eslavos. Importante. Importante esto porque él, el propio Mencaj y luego en su trayectoria política, defenderá siempre una expansión hacia el este de Europa.
una conquista del este de Europa poblada por eslavos, ¿no? Ese será el imperio, el espacio vital, dirá él, que requiere Alemania, que debe colonizar Alemania, ¿vale? Y luego, claro, dentro de esa visión racista de la realidad, destaca también su profundo antisemitismo. Un antisemitismo conspiranoico, que no lo inventa él, pero que sí lo hace suyo, ¿no? Bueno, pues según el cual los judíos son una especie de gobierno en la sombra, ¿vale? Y además son una raza maldita. Eso implica que Hitler rechazará, condenará a los judíos, practiquen o no esa religión. ¿Vale? Simplemente por tener ascendencia judía, ya formas parte de una raza maldita, culpable de todos los males y especies de gobierno a la sombra, y ello le conduce a plantear, bueno, pues la discriminación y adelante el exterminio entero de aquel pueblo, ¿no? Del pueblo judío, ¿vale? Cierto. Otra cosa importante del Mein Kampf es que en él ya Hitler se plantea que hay que ir hacia una estrategia para tomar el poder algo más refinada, ¿vale? Algo más elaborada. Una estrategia que combine la violencia intimidatoria aplicada por bandas paramilitares que luego que se constituirán en el partido nazi, principalmente, o principalmente no solo las SS y las SA, ¿no? Bandas de matones pues, dirigidos a perseguir a socialdemócratas, a comunistas, a sus enemigos políticos, ¿vale? Y por otro lado, utilizar las elecciones. ¿No? Utilizar las elecciones. Si nosotros combinamos, viene a decir Hitler, la violencia de nuestros chicos, más rudos, con unas estrategias electorales consistentes, podremos llegar al poder, podemos alcanzar el poder. Dejémonos de intentonas de golpe de Estado, ¿vale? Entonces, claro, cuando Hitler sale de la cárcel, el partido nazi comienza a presentarse a las elecciones. Al principio, ¿con qué resultados? Con resultados muy bajos. Das cuenta que Alemania es un país culto, era un país culto. Digo era porque ya hoy en día qué país es culto. Bueno, era un país culto, era un país heredero de una filosofía ilustrada muy, vamos a ver, de las más potentes del 18 junto con la francesa, ¿no? Kant, Hegel. Era el país con el movimiento obrero más organizado y extenso de Europa. Entonces, en principio, parecía difícil, sinceramente, que calaran unas ideas como las de Hitler, por lo menos hasta el punto de ser mayoritarias, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede en el año 29? En el año 29 estalla una crisis económica internacional, ¿verdad? Y en una Alemania que todavía no está recuperada, que tiene una posición internacional muy débil. Esta crisis económica, vamos, es verdaderamente destructiva y se alcanzan niveles de paro de un 30, 32, 33%. Muchísima gente en paro, ¿no? Un tercio de los obreros en paro. Es tremendo. Un mundo en el que no existían, o existían en muy poca medida, sistemas de protección social, de subsidios como los que podemos tener ahora, ¿no? Entonces, claro, esa crisis económica conduce a un proceso de radicalización. Por un lado, hay un crecimiento notorio del Partido Comunista, ¿no? Eso provoca también miedo entre las clases medias o las élites que empiezan a financiar a Hitler, ¿no? ¿Vale? Las grandes fortunas de Alemania, los Krupp o los Thyssen, que no le habían hecho caso durante los años 20, habían dicho, este Menda, Lerenda está como una moto, en los años 30, cuando vuelve a aparecer en fin, la posibilidad de una revolución en Alemania, comienzan a financiar, comienzan a apoyar, comienzan a prestar dinero al partido nazi, ¿vale? Y eso además que está aprobado en los juicios de Nuremberg, ¿no? Como determinadas familias, como los Krupp, como los Thyssen, que te digo, oligarcas, empezarán a apoyar a Hitler, ¿no? Además, Hitler empieza también a ganar influencia entre la población, ¿no? Influencia entre bueno, pues sectores de los trabajadores menos vinculados al movimiento obrero que dicen, oye, ¿por qué no vamos a mejorar conquistando tierras hacia el este? ¿No? Porque puede ser una salida para el paro que sufrimos, ¿no? Que los alemanes estemos primero que el resto, puede haber una salida nacionalista a esta situación, ¿no? Comienza a ganar apoyo de clases medias que creen en un orden pues mucho más autoritario y mucho más rígido, sin la inestabilidad que han conocido durante los años de Weimar, ¿no? Y además, por si fuera poco, los nazis empiezan a hacerse auténticos especialistas en las campañas electorales, ¿no?
La confluencia de todos estos factores y también de otros como la división que habrá entre socialdemócratas y comunistas, eso será importante para que Hitler pueda triunfar, llevan a que en el año 33 se produzca una victoria electoral por parte de Hitler. ¿Vale? Hitler queda primero en las elecciones, después de una campaña espectacular, ¿no? De uso de la radio, de uso de técnicas de propaganda muy modernas, ¿no? Pero eso sí hay que hacer algunos matices, ¿eh? A esta victoria de Hitler en las elecciones. Primero que fue una victoria condicionada por la violencia intimidatoria que aplicaban sus bandas paramilitares, las SS y las SA. Segundo que Hitler, es cierto que queda primero, pero no con mayoría absoluta, ¿vale? Si no hubiera sido por el apoyo que le presta Hindenburg, presidente de la República, y la derecha clásica alemana, o una parte de la derecha tradicional alemana, ¿vale? Por ejemplo, los conservadores liderados por von Papen, ¿vale? Hitler no pudiera haber formado gobierno en el año 33, pero lo forma un gobierno en el año 33, ¿no? Y a partir de ahora podemos decir que ha llegado el nazismo al poder. Bueno, vamos a ver rápido, sintético, qué características va a presentar el régimen nazi, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, una implantación muy rápida de una dictadura, ¿vale? Contrario que en Italia, que eso tarda su tiempo, que se pueda ir articulando un régimen de carácter dictatorial, Hitler en apenas unos meses prohíbe todos los sindicatos, todos los partidos, los militantes más significados del movimiento obrero, los comunistas, los socialdemócratas, empiezan a ir a la cárcel. Algunos miembros también de partidos burgueses igual, también los envía a prisión. Él se atreve incluso a extender la represión más allá de lo que es el movimiento obrero, que evidentemente está centrado sobre todo en aplastar al movimiento obrero. Y bueno, en definitiva, implantación muy rápida de una dictadura, ¿no? Ya desde el año 34, desde luego, se ha eliminado la República de Weimar y se ha implantado lo que se conocerá como el Tercer Reich, Tercer Imperio, bajo la dirección y la enorme concentración de poder personal de Hitler, denominado a partir de aquel momento el Führer, ¿no? El líder. ¿Vale? Tenemos, por lo tanto, rápida implantación de una dictadura. Segunda característica, una política estatal racista. Eso se ve ya en el año 35, en una fecha bastante temprana, con lo que serán las leyes de Nuremberg, que establecen la discriminación legal de la población judía o con ascendientes judíos o con antepasados judíos, ¿no? Pues yo qué sé, se les obliga a ir identificados, se les prohíbe acceder a determinados espacios, se les prohíbe acceder a determinadas profesiones y puestos públicos que deben estar reservados para alemanes, ¿no? Fijaos un poco también que esas leyes de Nuremberg no están planteando vamos a meterles en la cárcel a todos o vamos a matar hasta a los niños. Las cosas empiezan más poco a poco. Lo único que vienen a decir es primero los alemanes, estos son ciudadanos de segunda. No tan diferente, no tan diferente como ciertos discursos racistas que podréis escuchar ahora, aunque yo he escuchado incluso en el propio instituto, ¿no? Los españoles primero, los inmigrantes después. Bueno, fijaos cómo acabó la cosa en Alemania, con niños muriendo de los hornos crematorios. Cuidado con qué cositas a lo mejor llegamos a defender, ¿vale? Porque puede llegar a tener consecuencias históricas, sociales muy graves, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, una política racista que, por ejemplo, la vais a ver en la ley de Nuremberg, discriminación hacia los judíos, legal, o en el año 38 en un programa que será la Noche de los Cristales Rotos, en la cual pues decenas de comercios judíos son saqueados, decenas de judíos son asesinados y que es un poco un antecedente a la política de exterminio que sucederá poco después, ¿vale? Dictadura, racismo, vamos con la siguiente característica que es un rechazo total a las condiciones del Tratado de Versalles. ¿Mm? Hitler desobedece al Tratado de Versalles en primer lugar porque empieza a rearmar a Alemania, ¿vale? Empieza a poner en pie una industria armamentística fuerte, tanto estatal como en colaboración con el sector privado, ¿vale? Pero no se queda ahí. Hitler comienza a anexionar territorios, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, toma la región del Sarre, una zona alemana que estaba bajo dominio de Naciones Unidas, en el año 35, si no me falla la memoria. Y a partir del 38, esta política, pudiéramos decir,
de boicot a las condiciones de Versalles y de inicio de una expansión imperialista, pues claramente se radicaliza, ¿no? Va más allá. En el año 38 se anexiona a Austria, el famoso Anschluss, argumentando que los austríacos tienen una cultura alemana, lo cual es bastante cierto, por otro lado, ¿no? En el año 39, después de una crisis que lleva gestándose unos meses, invade Checoslovaquia, ¿no? Para apoderarse de los Sudetes. Por cierto, con la aceptación de Inglaterra y de Francia, ¿no? Que no están dispuestos a ir a una guerra, ¿no? En el año 39 finalmente invade Polonia y ahí ya Inglaterra no lo acepta y declara la guerra a Alemania y da inicio a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda esta política de rearme y de expansión imperialista tiene como objetivo último conquistar todo el este de Europa, ¿no? Acabar con la Unión Soviética también, claro, que es su enemigo principal en el plano exterior por su condición, digamos, de país socialista, comunista, ¿no? Si bien también tendrán con ellos en el 39 un pacto de no agresión. Toda esta política, digo, está dirigida a hacer de Alemania de nuevo una gran potencia imperialista, ¿vale? Entonces tenemos, recordar, una dictadura implantada de una manera muy rápida, un régimen de tipo racista, un régimen con una política exterior imperialista de expansión que rompe con las condiciones del Tratado de Versalles y que se empieza a materializar pues, prácticamente desde la llegada de Hitler al poder, al menos en lo que se refiere al rearme de su ejército. Vale, en cuarto lugar, a nivel económico, el nazismo, por supuesto, mantiene en pie un sistema de tipo capitalista, pero eso sí, con una intervención estatal bastante notoria, sobre todo en cuanto a lo que respecta a la implantación, bueno, al desarrollo de esa industria armamentística, ¿no? Pero también en cuanto a lo que se refiere a la creación de obras públicas, o, en fin, la financiación de industrias estratégicas, ¿no? El nazismo podríamos decir que tiene una política económica de capitalismo con intervención estatal. Bastante exitosa en algunos aspectos, hay que decirlo, ¿no? Es verdad que el nazismo supone posiblemente, según estudios como los de Tim Manson, un empeoramiento de las condiciones laborales de los obreros, un descenso de los salarios reales, una militarización de muchas fábricas que adoptan un ritmo y unas exigencias de disciplina casi militar a los trabajadores, ¿no? Y bueno, en fin, aumentos de jornada y todo ese tipo de cuestiones. Pero eso viene acompañado de un descenso muy elevado del paro, ¿no? O sea, en un país que tenía un paro de un 30%, pasar a cifras de un 2, de un 3, ¿no? Prácticamente cercanas a la eliminación del desempleo, pues verdaderamente constituye una diferencia esencial con la realidad económica previa y quizás sea uno de aquellos elementos que explican que el nazismo, junto con la propaganda y junto con otros muchos, tuviera tanto apoyo popular. Porque hay que decir que el nazismo, desgraciadamente, tuvo un apoyo popular significativo por parte de los alemanes, ¿no? La resistencia que sostuvieron algunos comunistas, algunos socialdemócratas, pues fue verdaderamente algo realmente minoritario, ¿no? Es verdad que lo tenían muy complicado, ¿no? Porque, en fin, se jugaban la vida cada minuto, pero uno no puede dejar de pasar por alto que el nazismo contó con amplias complicidades de parte de la población alemana, ¿no? Todo ello con sus causas, lo hemos visto, de crisis económica, de una propaganda muy, muy bien articulada por parte de los nazis, lo que se quiera, pero hubo ese apoyo popular a lo que representó el nazismo. Y ya, digamos, para finalizar, ha habido cosas que me he quedado que he pasado por alto, pero bueno, supongo que lo podemos tratar en otro tipo de formatos, ¿no? En la videollamada o lo que sea. Tenemos que comentar, digo, para cerrar el vídeo, lo que fue el Holocausto, ¿no? El Holocausto se produce en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sabemos exactamente qué fecha se procedería o se aprobaría comenzar con esta política, ¿no?
El holocausto consistió en un genocidio, es decir, el intento de acabar con un grupo de población entero en su totalidad, por motivos étnicos, por motivos raciales, por motivos religiosos, ¿no? En el caso de Alemania, en el caso de la Alemania nazi, este genocidio se realizó sobre el pueblo judío, ¿no? Más de 6 millones de judíos de la propia Alemania y sobre todo de los territorios que fue conquistando al este de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, morirían en campos de concentración, como el de Treblinka, como el de Auschwitz, pues dedicados verdaderamente a ser una industria de la muerte, ¿no? Solo con la tecnología que se alcanzada por la revolución industrial y por los métodos y los procedimientos científicos se podía organizar tal nivel de muerte como el que se alcanzó en Alemania, ¿no? Para que veamos también la cara oculta, la cara B del progreso, ¿no? Pero no solo fueron los judíos, ¿no? También fueron asesinados centenares de miles de gitanos, homosexuales, discapacitados mentales, eslavos y también, por supuesto, adversarios ideológicos, opositores políticos, como comunistas, ¿no? O como socialdemócratas o como otro tipo de resistentes, de luchadores antifascistas, ¿no? Y antinazis. Cabe decir también que dicho holocausto, que dicha masacre, que este genocidio, estuvo acompañado de la imposición de trabajos forzosos, ¿eh? Para todos aquellos grupos que eran encarcelados en los campos de concentración, ¿de acuerdo? Es decir, que el esfuerzo de guerra alemán durante la contienda se sostenía en parte con estos prisioneros. Hay que decir también que hubo empresarios, grandes fortunas que se beneficiaron de ese trabajo, de judíos, de gitanos, de comunistas, etcétera, etcétera, encarcelados, ¿no? Fueron usados como mano de obra esclava. Hay que decir también que hubo experimentos médicos con ellos, ¿no? Como los realizados por el doctor, el tristemente célebre doctor Mengele, ¿no? Todos estos elementos, trabajo forzoso, condiciones de vida lamentables en los campos, experimentos médicos incluso, pues suponen un añadido que hace todavía mayor la tremenda barbarie que implica exterminar a un grupo entero, incluyendo niños, incluyendo embarazadas, incluyendo ancianos. No estás hablando, en el caso de los nazis, de eliminar a un adversario político, no estás hablando, o no estás hablando solo de eliminar a un adversario político, no estás hablando de eliminar a alguien que haya cometido algo que tu orden jurídico puede considerar ilegal, ¿no? Estás hablando de condenar y asesinar a gente pues simplemente por el origen familiar que tienen, ¿no? Menuda locura, ¿no? O por haber nacido con una discapacidad psíquica. En fin, nada más, aquí lo